Muchas gracias, presidente. Intervengo para responder a esta interpelación que textualmente dice que cómo afecta a mi departamento las ramificaciones territoriales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. Y en la intervención del portavoz parlamentario del Grupo Popular no he visto nada que tenga que ver con el Ministerio de Política Territorial, que no hemos dado explicaciones. Bueno, yo creo que he respondido a más de 20 preguntas sobre lo mismo. Esta es la tercera interpelación que tengo en el Congreso de los Diputados. He ido a una comisión de investigación al Congreso y próximamente a la tercera en el Senado. Y ustedes han intentado reprobarme en 2 ocasiones fracasando. Hombre, deben estar haciéndolo tan mal que me piden de nuevo que vuelva. O sea, que es curioso, o sea, lo deben hacer tan mal que lo que piden es que regrese, ¿no? Luego habla usted de cuestiones que yo no he respondido, con 2 informes de la UCO que han llegado, que no señalan ni al Gobierno balear, ni al Gobierno de Canarias, que concluye con actuaciones judiciales, con autos de los jueces que dicen que no hay ninguna razón probatoria frente a las acusaciones gravísimas que han vertido sobre nosotros. Y eso a ustedes les da igual, porque ustedes están en la realidad paralela, en la metarealidad, en la judicialización de la cosa pública, en los juicios justamente paralelos y en las penas de telediario. Les da lo mismo. Con tal de intentar, en lo posible, mancillar, debilitar al gobierno de Pedro Sánchez. Y le digo, señor Tellado, que además usted lidera esa permanente actuación de intentar mellar al gobierno con un verbo muy semejante a su apellido, pero que lo que hace usted es quedar permanentemente en ridículo, porque se hace usted vocero de falsedades, de difamaciones que terminan haciéndola usted suyas. Y por tanto, también para ello le vamos a exigir, lógicamente, responsabilidades. A ustedes no les interesa ni las corporaciones locales, votan en contra que tengan más ingresos, ni, como digo, los damnificados, pero es que tampoco les interesa la verdad, porque ustedes impiden que aquí al Congreso de los Diputados, con su voto de no prórroga de la Comisión de Investigación, venga la señora Ayuso, para que, por ejemplo, explique sus circunstancias y las circunstancias de su pareja. Porque, señorías, bien que señalan ustedes a parejas de ciertos políticos, pero bien que cubren a parejas de otros. ¿A cuáles? A las parejas de los compañeros de su organización política, como es el caso de la pareja de la señora Ayuso. ¿Por qué no hacen venir a la Comisión de Investigación al señor Moreno Bonilla, que tiene a 3 gerentes imputados, que ha cesado a los interventores generales de la Comunidad Andaluza? ¿Por qué lo impiden? ¿Por qué no quiere usted y su grupo político que venga Alberto Núñez Feijóo para también dar explicaciones sobre esa etapa de la pandemia? ¿Dónde está la verdadera transparencia? ¿Por qué sí tiene que ir Reyes Maroto a las comisiones del Senado y no el señor Martínez Almeida, que también han aparecido conversaciones del señor Almeida con comisionistas que están en estos momentos siendo juzgados en juicio oral por estafa al erario público? ¿Por qué sí unos y por qué no otros? Porque ustedes están haciendo un uso torticero de las comisiones de investigación. Porque lo estamos viendo, no les interesa para nada el interés general de la gente. Lo que les interesa es el fango y el lodo, el nadar permanentemente. Por cierto, cuando habla usted de cuestiones territoriales, ¿no? Bueno, usted dice que somos el gobierno más corrupto, los que estamos sentados en la bancada azul. Ningún ministro está imputado. Y ustedes han tenido gobiernos donde una decena de ministros estaban imputados. Algunos de ellos están hoy en la cárcel. No están ustedes para dar ningún tipo de lección. Pero miren, ya que hablamos de piezas en los territorios, todavía quedan piezas sueltas del caso Gürtel. El caso Kitchen, hay juicio en febrero del año 26. El caso Kitchen, Perla Negra, por ejemplo, en Castilla y León, o la trama eólica, empieza el juicio el 25 de septiembre del año 25. Y tengo más, aquí tengo el listado, no les voy a cansar porque son infinidad de ellos. Pero yo lo que les pido es que se crean lo que dicen. Si hablan ustedes de la separación de poderes, créanselo. Si hay procesos que están investigados, ayuden a la justicia, colaboren con ellos. No se colabora con la justicia rompiendo a martillazos los ordenadores en Génova. No se ayuda a la justicia así. Por tanto, están también ustedes para dar lecciones al respecto, ¿no? Y miren, creo sinceramente que se les ha atragantado esta interpelación, señor Tellado. Ustedes la registraron el pasado miércoles, sabiendo que había 10 días que había dado el juez al señor Aldama para que presentara las pruebas.
Y ayer ustedes esperaban que esas pruebas fueran un paso más en atacar al gobierno de España con injurias y con infundios, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata. A usted le salió el tiro por la culata. Si usted tuviera un mínimo de dignidad, hoy estaría pidiendo perdón. Porque usted ayer, señor Tellado, ayer decía que quien decía la verdad era el señor Aldama. Habla usted de golfos, de supuestos golfos, habla usted. Y yo le pregunto, ¿usted lo sabía hace 5 años que lo eran? ¿Hace 4? ¿Hace 3? ¿Es a raíz de que fueran detenidos cuando usted habla de supuestos golfos? Sí. ¿Quién a partir de ahí le ha dado pábulo a estos supuestos golfos? El Partido Popular y ustedes, que se han creído todas sus mentiras y todos sus ataques al gobierno. El propio señor Aldama diciendo que lo que hay que hacer es hacer caer al gobierno de España. O sea, hace un uso político, incluso cuando va a los medios de comunicación. Y aquí, por eso se le atraganta esta interpelación, ustedes tienen que decidir dónde están. ¿En qué sitio están? Si están en la mentira y la avalan, si están en la injuria y la comparten, si están en la infamia o en la calumnia y se hacen partícipe de ellas, o ponen a la gente en su lugar. Y para poner a la gente en su lugar, la presunción de inocencia es un derecho constitucional y un Estado de derecho sano tiene siempre la presunción de inocencia como básico, pero también el derecho a la veracidad, el derecho a la verdad. Cuando el Partido Popular se hace eco, por ejemplo, de titulares sin confrontarlos, sin saber la realidad en el que se afirma, por ejemplo, que yo he encriptado mi móvil y que he borrado mensajes. Adelanto aquí con respecto al señor Aldama, yo no he borrado ningún mensaje, a mi disposición mi móvil para que lo vean las autoridades judiciales y quienes lo crean. No puede ser que sean ustedes los que en sus redes oficiales y en sus intervenciones públicas le den credibilidad a lo que ustedes hoy llaman aquí un golfo. Porque han sido ustedes los que le han dado, le dan y le van a seguir dando credibilidad, señor Tellado. Y lo lamentable de todo ello es que no se busca otra cosa que no sea minar al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y cómo lo hacen? No solamente lo hacen con el uso de la difamación, con las acusaciones no demostradas, porque lo que hay que demostrar son las acusaciones. Es lamentable que tengamos nosotros que defender nuestra inocencia, incluso con ataques personales viles, repugnantes, asquerosos, que ustedes también han aplaudido. Cuando lo que hay que hacer es exigir que se demuestre esas acusaciones. No vale cualquier medio para conseguir un fin, no sean tan maquiavélicos. Ustedes han sido un partido de gobierno, pero hasta eso se le han olvidado. Los gobiernos se dan porque así lo decide la mayoría parlamentaria, luego se acepta y se asume, que es lo que no hace el señor Alberto Núñez Feijóo, por tanto, el responsable, y por cierto, responsable de esta campaña permanente de injurias, de infundios, de calumnias contra el gobierno de España, porque cree que eso le da rédito político. ¿Y saben qué? Se equivocan de plano, no da ningún rédito político. Eso lo que hace es enfangar la política, eso lo que hace es manchar a los políticos, eso lo que hace es apartar a la gente de la política, eso lo que hace es decir, miren, son todos iguales, y no somos todos iguales. Yo creo, señor Tellado, que la mayoría de los cargos públicos es gente honrada y honesta, lo creo. También de su formación política, cuando aparezca y aparecen garbanzos negros, lo que hay que hacer es apartarlo porque la cosa pública es fundamental, la democracia es valiosísima, hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que defenderla con uñas y con dientes. Y eso hay que hacerlo dentro de las relaciones políticas, que por cierto fue lo que hizo la mía en su momento y de manera fulminante y de manera inmediata. Y lo contrario de eso es precisamente dejar dudas, es señalar a personas sin pruebas, es acusar sin tener detrás probaturas que mantengan esas acusaciones, es hacerse usted eco, como ha hecho aquí en el Parlamento, levantándose y haciendo una pregunta que yo soy un tal alias Rudolf, porque un medio decía que se había un tal Rudolf, unas comisiones. ¿Eso de dónde sale? ¿De qué informe de la UCO? ¿De qué informe oficial? No sale más que de un pseudomedio que usted le da validez. Y eso le convierte a usted, ¿sabe en qué? ¿Sabe en qué le convierte a usted eso? En que usted no es una persona. En eso se convierte usted en un personaje. En un personaje, señor Tellado. En un personaje. Algo impropio de cualquier responsable público y, por supuesto, algo inaudito, inexplicable
absolutamente de un portavoz parlamentario. Yo puedo entender muchísimas cuestiones para, repito, minar al adversario político, pero lo que no puedo comprender es que usted se haga eco a sabiendas de falsedades para producir daño en la imagen del adversario político, que no es más que un rival que defiende otras ideas tan legítimas como las suyas, que las plantea la ciudadanía, y que aquí llegamos con el apoyo que recibimos de los mismos, de las mujeres y los hombres que nos terminan votando si creen en nosotros. Y cuando creen en nosotros nos votan y cuando no creen en otros. Pero lo que no puede ser es que nosotros seamos los que nos lancemos las pullas, los puñales por la espalda con afirmaciones falsas, cubriendo, sí señoría, y haciéndose amigo, porque se abraza usted a él, de presuntos golfos. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular desde que estas personas fueran detenidas. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señor Tellado, ustedes solamente podrán demostrar, acreditar que yo he mentido tergiversando, como acaba de hacer usted, mis palabras. Yo me remito al diario de sesiones. El señor Bendodo, y no lo veo, llegó a decir, al acabar la comisión de investigación del Congreso, que tenía que dimitir porque reconocí que hablaba con el señor García. Y luego, cuando aparecieron los mensajes, dijo que tenía que dimitir porque habían aparecido los mensajes del señor García. Esa es la coherencia del Partido Popular. Usted habla de que yo arreglé contratos. Los contratos los firman los servicios técnicos y jurídicos, tienen todo un equipo de funcionarios que son los que lo terminan avalando. Otra mentira, como cuando yo dije claramente que quería no haber visto una persona, ustedes dicen que yo no lo había visto, quería no haberlo visto, o muchas otras mentiras en una sarta completa de dislates que he respondido a todas ellas, repito, más de 20 preguntas y distintas interpelaciones. Yo pensaba que ustedes hoy iban a pedir perdón, y especialmente usted, ¿no? Pero eso es incapaz de hacerlo. Son incapaces de hacerlo después de lo que ocurrió en el día de ayer. Ayer el que mintió, señor Tellado, fue usted. Después de que yo hubiese demostrado claramente que esa noche estaba en Canarias, frente a lo que decía el señor Aldama, y usted decía que el que mentía era Torres cuando mentía el señor Aldama. Pero miren, algunos disparates, en Canarias hay una palabra que se llama tolete, decimos eso casi coloquialmente de alguien que se hace el bobo. Señor Aldama, que usted le da pábulo, el PP, dice que yo he pedido 50.000 euros a través de un tercero, pero que no se lo da, y resulta que luego el Gobierno de Canarias contrata con esa empresa meses después. Pues disparate, no, eso es una toletada. Luego, también dice que me conoce, pero no sabe cómo me llamo. Me nombra al revés, no tiene conversaciones conmigo porque no las puede tener, porque no las hubo. No sabe dónde vivo, ni quién es mi familia. Otra toletada, otro disparate, ¿no? Luego dice, cuando el juez le pide las pruebas, que es que no las tiene porque se las ha borrado un sistema informático, y eso usted le da pábulo, ustedes le dan pábulo. Un disparate, porque si he borrado los mensajes con él, debí borrar también el primero, ese que me mandó de un teléfono desconocido que yo no respondí, porque si no borro todo, vaya toletada por parte mía, ¿no? Y la última, habla de un piso en Señoritas, el año 18, yo era consejero de deportes del Cabildo, 2 años antes de la pandemia, no se había hecho ningún contrato 2 años antes, pero encima se equivoca poniendo una fecha cuando yo estaba en Canarias. Otro disparate y otro dislate. ¿Saben qué ocurre? Que todos estos ustedes le dan veracidad, le dan credibilidad. Y yo lo que le tengo que decir, señor Tellado, es que ante una farsa siempre hay un farsante y un coro que le ríe al farsante, que ese es el Partido Popular. Ante una cadena de embustes, lo que hay es un embustero, y al lado de ese embustero el Partido Popular. Y por tanto lo que hay son calumnias e infamias que van a quedar demostradas en sede judicial. Ya lo verá en ese auto pertinente. Y ustedes son corresponsables porque dan pábulo, dan credibilidad, dan por válida esas afirmaciones. Usted, de tener dignidad, que me ha pedido a mí que dimita, usted tendría que abandonar ese escaño, señor Tellado. Sería usted el que tendría que abandonar ese escaño por colocarse al lado de un golfo, por hacer suyas sus palabras. Usted ha tenido aquí actuaciones que han sido criticadas no por mi grupo político, como por ejemplo cuando enseñó la imagen de familiares de las víctimas de ETA y le exigieron que pidiera perdón. Usted no puede pedir perdón, ¿sabe por qué? Porque le falta algo y le sobra otra cosa. A usted le falta
humildad y le sobra soberbia, señor Tellado. Ese es su problema. Y es curioso. Háganselo ver, háganselo ver. Porque incluso cuando tienen situaciones clarísimas en las que tendrían que exigir responsabilidades, aunque sea lo suyo, como hemos hecho de mi grupo político, también a los nuestros, ustedes encubren y protegen. Miren, es curioso, me lo decía ayer una persona. Yo fui capaz de demostrar dónde estaba el 10 de ese mes del año 18, es decir, dónde estaba hace 8 años, y el señor Mazón no es capaz de decir dónde estaba el 29 de octubre de hace poquitos meses. Y ustedes, al lado del señor Mazón, termino diciendo que hay una obra magnífica de Luis Cernuda, se llama La realidad y el deseo. Yo sé cuál es el deseo de ustedes, es que caiga este gobierno. Yo sé cuál es el deseo de ustedes, que los jueces nos llamen como imputados. Yo sé cuál es el deseo de ustedes, que terminemos entre rejas. Ese es el deseo. La realidad, ¿saben cuál es? Que vamos a seguir gobernando, señor Tellado, caminaremos con este gobierno progresista, avanzaremos defendiendo los derechos de las personas que más lo precisan, aunque para ello no podamos contar con la peor oposición que ha tenido este país, la suya. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias.